Para recuperar la amplitud del movimiento, los estudiantes convocaron a una nueva movilización ciudadana y a un paro nacional durante este mes, con el propósito de realizar los próximos pasos del movimiento estudiantil. Nos acompaña Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Noam. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos un poco porque ayer fue una jornada clave para ustedes, para el Confech, y se habló mucho de autocrítica, de un mea culpa, sobre todo enfrentando las últimas situaciones que se han vivido y particularmente un poco analizando los hechos de violencia. Me gustaría un poco que me contaras cuáles fueron las resoluciones o las concordancias que hubo luego de esta sesión del día de ayer. No, a ver, yo creo que no es ninguna sorpresa las conclusiones a las que llegamos. Teníamos, por un lado, un gobierno y un parlamento que ha desplegado su agenda de una manera que nosotros consideramos bastante autoritaria unilateralmente y que ha logrado meter varios goles ya en el parlamento. Lo hemos visto en esta investigación sobre el lucro en la educación, lo vimos recién con la reforma tributaria y la ley Hinz-Peter. Eso por un lado. Y por otro lado también los sucesos del día 8, de la movilización del día 8, que fueron un gran traspié para el movimiento estudiantil. Y eso es así. Y quien diga lo contrario en realidad no quiere ver la realidad. Y por lo tanto, frente a eso tenemos que desarrollar nuevas estrategias. Esto no significa sencillamente echarnos a morir. Acá esto está recién comenzando y creemos que se ha abierto una nueva oportunidad para recuperar lo que creemos que le dio fuerza en un primer momento al movimiento estudiantil. Y esto es, por un lado, nuestra capacidad de convocar a la ciudadanía, de hacerle sentido a las familias, de hacerle sentido que los problemas que estamos planteando, que el endeudamiento, que el lucro, que la injusticia y la segregación del sistema educacional siguen tan presentes como lo estaban previamente. Y por otro lado, que la forma de movilización tiene que ser coherente con eso, es decir, una forma de movilización no violenta y creativa. Y cuando decimos creatividad, yo creo que eso es algo que todos le reconocemos al movimiento estudiantil, sobre todo el año pasado, nuestra capacidad de renovarnos permanentemente. Y falta una renovación profunda. Y de aquí en adelante creemos que vamos a poder desplegar esa renovación. ¿No me crees que tal vez contribuyó en un poco este análisis que ustedes hacen respecto a que tal vez se fracasó en las últimas instancias, particularmente lo sucedido el día 8 que se menciona, cuando hubo también una pugna entre ustedes mismos si era o no un montaje lo que había sucedido, y particularmente porque muchas de las opiniones ciudadanas es que finalmente adhieren a lo que ustedes están planteando, pero que ya están cansados de las marchas, que ya están cansados de las movilizaciones y particularmente de la violencia, de los desmanes, donde hay un amplio rechazo a este tipo de imágenes que hemos visto en los últimos días. Sí, no, yo creo que aquí no se puede vacilar ni un solo segundo en repudiar los actos de violencia que se cometen en las movilizaciones. Nuestra credibilidad como dirigentes estudiantiles depende de eso, de que no tengamos ninguna vergüenza en reconocer que los hechos de violencia que se cometieron durante estas movilizaciones son inaceptables. Pero también tenemos que reconocer que estos hechos nos han obligado a desviar el foco de atención. El mismo día en que se realizó esta movilización, se aprobó legislar sobre la reforma tributaria y se aprobó en comisión la ley Hinz-Peter. Es decir, mientras nosotros estábamos entrampados, hablando sobre la violencia, explicando qué pasó y por qué sucedió, el Parlamento y el Gobierno hábilmente aprovechó esta circunstancia para poder aprobar los proyectos de ley que tenía pensado. Y por lo tanto una movilización como esa no puede repetirse. Y porque estoy convencido de que los estudiantes de Chile somos mejores que las imágenes que vimos durante estos días y vamos a demostrarlo. Y como dirigentes estudiantiles no vamos a descansar ni un solo día hasta que logremos recuperar ese apoyo que tú misma planteabas, ese apoyo que yo estoy convencido de que sigue ahí por los temas de fondo, pero que tan fácil como llegó se puede ir, si es que no somos coherentes en la manera en que movilizamos a la ciudadanía. Y por eso es que hemos hecho un llamado para la semana del 20 a hacer movilizaciones ciudadanas, creativas, distintas. Hay una gran cantidad de maneras de hacerlo. Lo vimos durante el año pasado, intervenciones artísticas, el thriller de educación. Yo en verdad, y esto sinceramente, yo creo que en 10 años más, cuando la gente recuerde el 2011,
y también este 2012, no van a recordar los actos de violencia, no van a recordar ni siquiera las marchas multitudinarias. Yo creo que lo que van a recordar sobre todo es el thriller de educación, porque eso fue algo creativo, distinto, novedoso, que nunca antes se había visto. Y hubieron también varias otras formas, por ejemplo, personas que estaban con la bandera dando vuelta del Palacio de la Unidad. Por eso tal vez es que suene tan disonante un poco lo sucedido en los últimos días, donde tal vez todo ha estado marcado por la violencia, pero también eso ha llevado a que hayan personas que señalen que tal vez son los liderazgos los que son distintos en lo que vimos el año 2011 versus lo que estamos viendo ahora, y particularmente te quiero invitar a que escuchemos las palabras de alguien que también fue un dirigente estudiantil de César Valenzuela, que justamente señala que tal vez detrás de la falta de liderazgo de los actuales líderes puede ser uno de los gatillantes de los problemas que estamos viendo. Escuchemos sus palabras. Gabriel Boric no es Camila Vallejo. ¿Qué te refieres con eso? Camila Vallejo es una tremenda líder que consiguió un apoyo absolutamente mayoritario del movimiento estudiantil, y al parecer el presidente de la FECH no logra eso. ¿Ha cometido errores según tú? No, yo entiendo de que todas las actuaciones que tiene el presidente de la FECH son acordadas por el consejo de la FECH, pero evidentemente existe mayor simpatía por Camila Vallejo, y yo creo que eso ayudó mucho. No, Camila Vallejo y Giorgio Jackson fueron líderes que concitaban bastante adhesión, eran personas que llamaban mucho la atención, sabemos todo que, por ejemplo, tuvieron una repercusión internacional. En el caso tuyo y también de Gabriel Boric, esta mochila tal vez, o la forma en que ellos encabezaron este movimiento, ¿los ha llevado a ustedes a replantearse o a tal vez en el fondo, delimitar de qué forma ustedes van a continuar sabiendo lo que hicieron sus antecesores? A ver, yo quiero empezar contestándole no solamente a César, que me parece que es muy válido que presente una crítica, sino que a una serie de ataques que hemos visto en el último tiempo por parte del gobierno dirigidos directamente hacia el presidente de la FECH, a Gabriel. En el tiempo que a mí me ha tocado conocerlo, que ha sido durante este año, yo he conocido pocas personas tan coherentes, consecuentes, preocupadas realmente por el bienestar de nuestro país y que se lo han jugado a un 100% por mejorar nuestro sistema de educación. Y a mí no me cabe ninguna duda, y ya Gabriel lo ha repetido varias veces, de que Gabriel condena, al igual que yo, los actos de violencia y no considera que lo que sucedió el día de 8 es un reflejo real del movimiento estudiantil. Y estamos comprometidos a mantener esa unidad, y esa unidad no se da solamente en palabras, se da también en acciones. Y por lo mismo es que creemos que es fundamental que los dirigentes de este año, los dirigentes de los años anteriores y en general, todo este abordaje de liderazgos juveniles, trabajemos en conjunto para darle fuerza a este movimiento. Yo creo que el año pasado fue un año especial. No vamos a tener 2 años iguales, evidentemente. Pero sí es importante que el 2011, el 2012 y lo que venga hacia adelante vaya sumando una fuerza social. Y cada año va a ser distinto, va a tener características distintas, porque efectivamente el 2012 probablemente tenga que ser un año en el que sea mucho más importante concretizar, avanzar en reformas legales, avanzar en transformaciones, por ejemplo, en las asignaciones presupuestarias que obtengamos, pero al mismo tiempo es importante que no perdamos esa esencia del movimiento estudiantil que vimos en el 2011 y que creemos que todavía sigue vigente, y que finalmente una ciudadanía que se despierta con fe, sintiéndose orgullosa de lo que ve en los estudiantes, sintiéndose orgullosa de decir yo creo en los estudiantes de Chile, y eso es algo que todavía existe, eso es algo que todavía está, y que estamos convencidos y no vamos a descansar, y aquí hablo a nombre propio, pero estoy seguro que también a nombre de Gabriel, que no vamos a descansar hasta lograr avanzar en nuestro sistema educacional para recuperar un sistema de educación pública, gratuita y de calidad. Y sobre todo frente a la arremetida del gobierno de aprobar una serie de leyes que creemos que tienen un retroceso tremendo. Vamos al resto de temas también, pero particularmente me gustaría preguntarte respecto a la división que hay entre los estudiantes secundarios y ustedes. Al parecer, las formas es lo que había algún tipo de diferencia. Ellos siguen señalando que se van a radicalizar. Hemos visto que han habido mayores tomas que se han sumado. También supimos los costos que hubo el año pasado cuando muchísimos de estos alumnos, justamente de la educación pública, fueron los más perjudicados con la toma como una forma de movilización. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Siguen unidos, siguen trabajando juntos, o ya estamos hablando de una división entre los estudiantes de la educación superior versus los secundarios? No, nosotros estamos absolutamente unidos. De hecho, este año hemos tenido especial preocupación de trabajar en conjunto con los secundarios, tanto en la ACES como en la CONES. Pero también hemos entendido que este trabajo en conjunto no se hace solamente
de una manera paternalista, sino porque realmente tenemos temas de fondo que nos atañen a ambos. Y, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo en el Parlamento incluye deducción tributaria por gastos en educación, que va a perjudicar tremendamente a la educación escolar, municipal, pública, porque es un subsidio directo, primero, a los más ricos de nuestro país, y en segundo lugar, a los establecimientos que lucran, como por ejemplo establecimientos particular pagados y particular subvencionados con copago. Es un incentivo a aumentar y consolidar el copago, principal razón de que tengamos el sistema más segregado del mundo. Y eso es un problema de la educación escolar, sí, pero también un problema de la educación en su conjunto, educación superior, escolar e inicial. Y por eso entendemos que si queremos hablar de reforma del sistema educacional, tenemos que hacerlo en conjunto, secundarios y también universitarios. Y sobre las formas de movilización, sí, que es lo que me preguntaba, nosotros siempre como movimiento hemos sido un movimiento tremendamente heterogéneo. Y esto ha sido una constante a lo largo de nuestra existencia, no solamente en el 2011. Pero yo creo que si algo la gente ha admirado de nuestra capacidad de coordinación es que más allá de las diferencias, nosotros nos encontramos en los espacios pertinentes, por ejemplo en las asambleas del CONFECH que pueden durar 12, 14 horas, y discutimos un montón, nos tiramos de las mechas, realmente hay discusiones muy acaloradas, pero cuando salimos de nuestras sesiones salimos con una sola voz, porque sabemos que la única manera en que vamos a poder transformar nuestro sistema educacional es mediante la unidad. Y eso es válido entre las universidades, pero también, y por supuesto, es válido entre universitarios y secundarios. No, y en ese punto, ustedes rechazan, y ya sabemos lo que va a suceder con respecto a la votación de la reforma tributaria. ¿Están en conversaciones con algunos parlamentarios, por ejemplo, de la oposición, para que haya una postura común y no veamos lo sucedido, por ejemplo, en la Cámara Baja? Nosotros entregamos un emplazamiento hace 45 días aproximadamente al Poder Ejecutivo y también al Parlamento. Y las distintas bancadas de la oposición suscribieron a este acuerdo. Y entre los puntos del acuerdo estaba no aprobar la reforma tributaria. Sin embargo, al momento de la votación todos vimos que un partido en particular, el PPD, votó de manera dividida. Un grupo de los parlamentarios decidió apoyar de todas maneras la iniciativa del gobierno. Y nosotros vamos a insistir en exigirle a la oposición que sea oposición, que se atreva a parar este proyecto que consideramos el peor proyecto que ha levantado el gobierno en los 2 años y medio de gobierno que lleva. Un proyecto que significa un retroceso tremendo en redistribución del ingreso. Por ejemplo, aquí traje una pequeña simulación del efecto que tendría la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Y para dar un solo ejemplo, para aquellos que ganan entre 4,5 millones y 6 millones, la propuesta del gobierno significa que se disminuiría en aproximadamente un 5% la tasa de tributación. Es decir, le estamos regalando recursos a los más ricos de nuestro país. Pensemos esto cuando sabemos que el 70%, casi el 70% de nuestro país gana menos de $3.500 anuales, y el 1% más rico de nuestro país, que gana casi $64.000 anuales, va a verse beneficiado. O sea, le vamos a regalar recursos por esta reforma tributaria. Este tipo de iniciativa es un retroceso tremendo, y esperaríamos de una oposición, de los parlamentarios de oposición, que se hicieran cargo de esto, que demostraran que realmente han entendido las críticas que han nacido desde la ciudadanía. Si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en el Parlamento, el primer paso es que el Parlamento vuelva a ser ese espacio de representación que siempre debió haber sido. Perfecto, no, te agradecemos muchísimo que hayas estado junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes los invitamos a que continúen junto a las transmisiones de CNN Chile.